16. Cargas eléctricas. Carga por contacto. Se puede cargar negativamente una varilla de caucho frotándola con piel. Mediante esta varilla de caucho cargada, ahora se pueden cargar otros materiales, por ejemplo cobre, con solo tocarlos. Este método recibe el nombre de carga por contacto, y se basa en el hecho de que la carga negativa de la varilla tiende a repeler electrones de la superficie de la varilla. Los electrones en la superficie de la varilla de caucho pasarán a la superficie de la varilla de cobre suspendida para darle una carga negativa. Si en lugar de una varilla de caucho negativa se usa una varilla de vidrio positiva, los electrones de la superficie de la varilla de cobre al ser atraídos le darán una carga positiva. 17. Cargas eléctricas. Carga por inducción. Debido a que los electrones y los protones tienen fuerzas de atracción y repulsión, un objeto se puede cargar sin que lo toque el cuerpo cargado. Por ejemplo, si una varilla de caucho cargada negativamente se acerca a una pieza de aluminio, la fuerza negativa de la varilla de caucho repelerá a los electrones de la varilla de aluminio hacia el otro extremo, un extremo de la varilla será entonces negativo y el otro positivo. Cuando se aleja la varilla de caucho, los electrones de la varilla de aluminio se redistribuirán para neutralizar la carga de la varilla. Si se desea que el aluminio permanezca cargado, hay que acercar nuevamente la varilla de caucho y luego tocar con el dedo el extremo negativo. Entonces los electrones saldrán de la varilla a través del cuerpo del operario. Las cargas son sumamente pequeñas de manera que no se siente nada. Después, si se retira el dedo antes de alejar la varilla de caucho, la varilla de aluminio permanecerá cargada. Este método se llama el de carga por inducción. 18. Cargas eléctricas. Neutralización de una carga. Después de frotar el vidrio con la seda, ambos se cargan con electricidad. Pero, si la varilla de vidrio y la seda se juntan nuevamente, entonces por la atracción de los iones positivos en la varilla los electrones salen de la seda, hasta que ambos materiales queden de nuevo eléctricamente neutros. Los cuerpos cargados también pueden conectarse con un alambre para descargarlos. Pero si las cargas en ambos materiales son suficientemente grandes, pueden descargarse a través de un arco, como sucede en el caso del rayo. 19. Cargas eléctricas. Atracción y repulsión. Imagina que tienes dos varillas. Una de vidrio que está cargada positivamente, después de frotarla con seda, y una varilla de caucho que se frotó con piel para darle carga negativa. A continuación, se experimenta con el vidrio, caucho, seda y piel, pero sin que se toquen, y se observa que cargas similares se repelen, cargas diferentes se atraen. 20. Cargas eléctricas. Campos electrostáticos. Las fuerzas de atracción y repulsión entre cuerpos cargados se deben a las líneas de fuerza electrostática que hay alrededor de ellos. En un objeto cargado negativamente, las líneas de fuerza de los electrones que hay en exceso, se suman para producir un campo electrostático, el cual consta de líneas de fuerza que llegan al objeto desde todas direcciones. En un objeto cargado positivamente faltan electrones y esto ocasiona que las líneas de fuerza de los protones que quedaron en exceso, se sumen para producir un campo electrostático cuyas líneas de fuerza salen del objeto, hacia todas direcciones. Estos campos electrostáticos pueden ayudarse o bien oponerse para atraer o repeler. La intensidad de la fuerza de atracción o repulsión depende de dos factores. 1. La cantidad de carga de cada objeto, y 2. La distancia entre los objetos. Cuanto mayores sean las cargas eléctricas en los objetos, mayor será la fuerza electrostática. Y cuanto más próximos estén entre sí los objetos cargados, mayor será la fuerza electrostática. La fuerza de atracción o repulsión se debilita si disminuye alguna de las cargas o bien los objetos se alejan uno del otro. En el siglo XVIII, Coulomb, hombre de ciencia, experimentó con cargas electrostáticas, y formuló la ley de atracción electrostática, llamada ley de las cargas electrostáticas de Coulomb. La ley postula que la fuerza de atracción o repulsión electrostática es directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Es decir, mientras más electrones en exceso tenga un objeto cargado, mayor será su carga negativa. Y mientras más electrones le falten, mayor será su carga positiva. 21. Teoría electrónica. Órbitas electrónicas. Según se ha visto, la electricidad se produce cuando los electrones salen de sus átomos. Para entender los distintos métodos usados para lograrlo, se necesita saber algo más acerca de la naturaleza de las diferentes órbitas electrónicas que rodean el núcleo de un átomo.
Los electrones giran en sus órbitas a gran velocidad alrededor del núcleo del átomo. Debido a la gran velocidad del electrón, la fuerza centrífuga tiende a sacar al electrón de su órbita. Por otra parte, la atracción positiva del núcleo impide que se escape el electrón. Sin embargo, si se aplica suficiente fuerza externa para ayudar a la fuerza centrífuga, puede liberarse el electrón. 22. Teoría electrónica. Capas orbitales. Los electrones que giran cerca del núcleo son difíciles de liberar debido a su proximidad a la fuerza positiva que los sujeta. Cuanto más lejos se encuentren los electrones del núcleo, más débil será la fuerza positiva. Como ya lo habrás notado en algunos diagramas anteriores, mientras más electrones tiene un átomo, mayor será el número de sus órbitas. Las trayectorias orbitales comúnmente se llaman capas. 23. Teoría electrónica. Los elementos y sus capas orbitales. Los átomos de todos los elementos conocidos pueden tener hasta 7 capas. La tabla de la figura 23 contiene 109 elementos, indicando el número de electrones en cada capa, por cada átomo. Utiliza esta tabla como referencia para la observación que se hace en la anterior y las siguientes explicaciones. 24. Teoría electrónica. Capacidad de las capas. Si estudias brevemente la tabla de la figura 23, notarás que cada capa únicamente puede alojar cierto número de electrones. La capa más cercana al núcleo, primera capa, no puede contener más de 2 electrones. La segunda no más de 8 electrones. La tercera no más de 18. La cuarta no más de 32. Etc. Si nuevamente observas la tabla, verás que hasta el número atómico 10 el número de electrones en la segunda capa va aumentando hasta 8. Puesto que este es el límite de la segunda capa, tiene que iniciarse una tercera. Desde el número atómico 11 hasta el 18, la tercera capa se forma hasta 8 y luego se inicia una cuarta capa. Luego, para los números del 19 al 29, la tercera capa llega a su máximo de 18. 25. Teoría electrónica. Capa exterior de valencia. Según se advierte en la tabla de la figura 23, la tercera capa puede contener hasta 18 electrones, pero apenas llega a tener 8 electrones cuando se inicia la cuarta capa. Esto también ocurre en la cuarta capa, pues apenas tiene 8 electrones, cuando ya se inicia la quinta capa, a pesar de que la cuarta capa puede contener hasta 32 electrones. Esto indica que existe alguna otra regla. La capa exterior de un átomo no tendrá más de 8 electrones. La capa exterior de un átomo recibe el nombre de capa de valencia y sus electrones reciben el nombre de electrones de valencia. El número de electrones en la capa de valencia de un átomo es importante en la electricidad, como veremos más tarde. 26. Teoría electrónica. Energía del electrón. Aunque todo electrón tiene la misma carga negativa, no todos los electrones tienen el mismo nivel de energía. Los electrones cuya órbita está próxima al núcleo contienen menos energía que los que se encuentran en órbitas externas. Cuanto más lejanas estén las órbitas electrónicas del núcleo, mayor será su energía. Si se añade suficiente energía a un electrón, saldrá fuera de su órbita, hacia la órbita de orden inmediato superior. Y, si se aplica suficiente energía a un electrón de valencia, el electrón se desligará de su átomo, ya que no existe una órbita inmediata superior. 27. Teoría electrónica. Cuando se produce la electricidad. La electricidad se produce cuando los electrones se liberan de sus átomos. Puesto que los electrones de valencia son los más alejados de la fuerza atractiva del núcleo y además tienen el nivel de energía más alto, son los que pueden liberarse más fácilmente. Cuando se aplica suficiente fuerza o energía a un átomo, los electrones de valencia se liberan. Sin embargo, la energía suministrada a una capa de valencia se distribuye entre los electrones de dicha capa. Por lo tanto, para determinada cantidad de energía, mientras más electrones de valencia haya, menor será la energía que tendrá cada electrón.